terminamos en un solo servicio y la idea es que todos podamos quedar con silla. Entonces, para recordarles eso, dentro de 8 días nuevamente, 9:40 de la mañana se abren las puertas de la iglesia para esperarlos ustedes el día de en este lugar. Y con ustedes el pastor. Hola iglesia, buenos días. Qué alegría estar con ustedes el día de hoy. ¿Cómo han estado? ¿Felices? Sí, dígale por favor a la persona que tiene cerca adelante, dígale feliz año. Oiga, el primer domingo de este año y arrancamos con este domingo entregándoselo al Señor también como primer domingo, como primicia para Dios. Así que felicitaciones, des un aplauso por venir hoy. Bien, iglesia, estamos arrancando este año y como Cruzada Cristiana tenemos un lema que se llama Viviendo nuestro Pentecostés. Es el lema para este 2025. La Iglesia Cruzada Cristiana está cumpliendo 50 años de ser Cruzada Cristiana. Entonces, este año va a ser especial. Este año van a haber reuniones especiales, eventos especiales por los 50 años. Yo quiero invitarle a usted para que se aliste para ellos. En junio tenemos la convención y celebración de los 50 años. Como Cruzada Cristiana, 50 años. Antes de ser Cruzada Cristiana fueron otros 40 años más, o sea, vamos 90 y punta de años como Cruzada Cristiana, como iglesia aquí en Colombia. Pero celebramos estos 50 años este año, así que yo le invito a que usted disfrute este año y le pida al Señor este lema para usted: viviendo el Pentecostés, la presencia del Espíritu Santo en su vida. Bien, ¿cuántos pasearon? Más o menos. ¿Descansaron? Sí, lunes festivo, descansito. Mañana hay lunes festivo también. Jueves festivo. Y hace 8 días estuvimos hablando acerca de cómo cerrar el año, cómo tener un tiempo para cerrar este año. Y definitivamente hay algo que tiene que ser indispensable en la vida de todo creyente, importantísimo en la vida de todo cristiano, y es la fe que usted y yo tenemos a pesar de las circunstancias, la fe que usted y yo debemos tener y mantener a pesar de todo. Hace 8 días escuchamos, no sé cuántos habrán escuchado la noticia de los pastores que asesinaron en Aguachica. Se volvió noticia nacional, de alguna manera se hizo sentir, la Cruzada Cristiana también puso su comunicado de rechazo frente a estos actos. Y sé que ha sido un tiempo para preguntarse muchas cosas y decirle: Señor, ¿por qué pasan este tipo de cosas? ¿Por qué las personas que creen en ti, que sirven? Una persona cercana escribió, o varias han escrito en redes sociales, pero una persona escribió en redes sociales, quisiera leerle lo que dijo esta persona. Dijo: surgen 1000 dudas a nivel espiritual y terrenal. Se intenta procesar y comprender la soberanía de Dios, así como su voluntad. Se intenta justificar con que el morir es ganancia. Se intenta entender, pero aún así parece que nada tiene sentido. Surgen muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué no defendió a los suyos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde estabas, Señor? ¿Podemos confiar en ti? ¿Tienes el control? Es doloroso, incomprensible y muy triste ver este final para una familia creyente y al servicio de Dios. Son las palabras de una persona que se sintió muy compungida, muy triste por la muerte de estos pastores. Y claramente muchos de nosotros nos habremos sentido de alguna manera similar. ¿Pero qué pasó? No sé si alguien alguna vez se ha preguntado en alguna circunstancia, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué estas circunstancias? Y más como empezando el año, o finalizándolo más bien, como que está tratando uno de las épocas especiales como que nada malo pase. Pero qué dura para la familia finalizar este año o cerrar este tiempo así.
Y yo quiero hablarte el día de hoy con lo que hablé hace 8 días y con la palabra que Dios me ha dado para darte el día de hoy. Quiero hablarte sobre el creer versus las expectativas que tú y yo tenemos. Creer sobre cualquier circunstancia y las expectativas que como cristianos a veces tenemos y esperamos que pasen en la vida si seguimos a Dios. El Evangelio para muchos ha sido un refugio, un lugar donde esconderse de la maldad de este mundo. El creer en Dios ha sido un lugar de descanso y la palabra que Dios ha podido darnos ha sido de fortaleza para el mundo difícil en el que estamos. Pero definitivamente quizás muchos llegan a la presencia de Dios o se acercan a Dios creyendo que nada malo va a pasar. Creyendo que si estamos con Dios no vamos a pasar por ninguna dificultad. Y muchos piensan que quizás cuando venimos a Dios, el diablo tiene que alejarse completamente y la maldad no puede tocarnos. ¿Alguien le ha pasado alguna vez? ¿Ha pensado eso? Como que de alguna manera Dios nos debe protección al nosotros confiar en que Él es Dios, al nosotros darle nuestra fe a Él. Como que debe regresarnos algo por eso. Quiero hablarte el día de hoy sobre eso, sobre lo que debería estar basada nuestra fe. ¿Es la fe solamente algo en lo que debemos creer para que algo bueno nos ocurra, para que un milagro pase? ¿Es la fe solamente un elemento que da Dios para poder recibir las bendiciones de Dios para nuestra vida? ¿O traduce también o quiere significar aquello que nos ayuda a permanecer en momentos difíciles? Aquello en lo que nos ayuda a sostener cuando creemos, como dijo esta persona, sentimos que Dios no está, cuando creemos que Dios ha desaparecido del mapa. Quiero decirte que en la Biblia hay muchas personas, por favor diga muchas personas que escribieron sobre estas circunstancias, que en muchas ocasiones se preguntan, pero ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó? A veces tildamos un poco a las personas que se preguntan, pero ¿dónde está Dios? Como si fuera, oiga, ¿qué le pasó? No diga eso. No le diga eso a Dios. Y los tildamos un poco como falta de fe, como que les faltó fe para esas circunstancias. Pero quiero decirte que a muchos servidores de Dios en la Biblia les pasó lo mismo y tuvieron estas mismas preguntas y dijeron, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa con las personas? ¿Por qué como que crece el mal y los buenos somos menos? Quiero darte esta frase para que te la lleves, la escribas, la tomes foto, la anotes, lo que quieras hacer. Pero quiero decirte que no es pecado preguntar por qué. No es pecado preguntar por qué estas cosas. No está mal que tú lo preguntes, que tú le digas, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? No está mal. Pero sí está mal cuando no estamos dispuestos a recibir una respuesta de parte de Dios. Hay muchos que preguntan, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Y Dios te responde, por esto. Y como que nos hacemos los de la vista o los de los oídos sordos más bien. Y como que no escuchamos bien lo que Dios quiere decirnos y como que no nos gusta la respuesta de Dios. Entonces, simplemente seguimos inconformes con la circunstancia, con la situación que estamos viviendo y seguimos diciendo, ¿por qué vivimos esto? Tenemos que estar dispuestos. Por favor, dile a la persona que tienes al lado tuyo, tienes que estar dispuesto a la respuesta que Dios quiera darte. Si trajo su Biblia, por favor, ábrala, sáquela, muévala, desempólvela. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Lo leímos hace 8 días, pero quiero afirmar algo que dice este pasaje. Dice en la Reina Valera contemporánea, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan.
Si trajo su Biblia, por favor, subraye esta parte. Escriba: sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, subraye esa parte: sin fe es imposible. Yo creo que aquí hay personas que han venido esta mañana porque quieren agradar a Dios. ¿Hay alguien aquí que ya quiere agradar a Dios? Yo creo que aquí hay personas que vinieron aquí porque dijeron: también quiero agradar a Dios con esto que quiero hacer. Además de todo lo demás en mi vida, quiero agradar a Dios con esto que quiero hacer. Pero dice este escritor de Hebreos, dice: puedes hacerlo de alguna manera, todo lo que quieras hacer en tu vida para agradar a Dios, pero si no tienes fe, no vas a poder agradarlo. Y la palabra fe aquí no es esa fe que nos lleva a creer en un milagro. Yo creo que Dios puede hacer algo. Yo creo que Dios puede hacer algo. Quiero agradarlo. Yo creo que Dios puede hacer algo. La palabra fe aquí traduce en fidelidad. En la persona que es fiel a Dios a pesar de cualquier circunstancia. Una persona que es fiel a pesar de que las cosas sean malas. Una persona que es fiel aunque tenga muchos en contra. Y esa persona agrada a Dios. ¿Por qué quiere decir el escritor de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios? Porque tristemente no están aquí, no vinieron aquí hoy, gracias a Dios. Pero tristemente hay muchos cristianos que están detrás de Dios por lo que les puede dar. Y su fe está en lo que pueden recibir de parte de Dios, pero no está su fe enfocada en quién es Dios. Y yo quiero invitarte, iglesia, para que el día de hoy tú te preguntes: ¿en dónde está puesta mi fe? ¿En dónde está puesta mi confianza? ¿En quién creo? ¿Creo en Dios por quién es Él o por lo que me da o por el bien que me da? Sin fe es imposible agradar a Dios. No vamos a poder agradar a Dios si no está puesta nuestra confianza y nuestra fe, el creer en quién es Dios, por quién es Él. Y claramente usted hoy se ha acercado a Dios, usted ha levantado sus manos, usted ha cantado y se ha acercado a Dios, pero muy pocos creen que Dios está. Algunos cantan: te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad, pero realmente no lo está haciendo. Le está cantando de labios para afuera, pero dentro de su corazón no entiende que lo está haciendo para Dios. No cree que Dios lo está escuchando cuando lo está cantando. Lo puede estar expresando, pero como si se lo estuviera cantando a Diana Vega, que está aquí adelante cantándolo. Pero no a Dios. Yo quiero preguntarte: ¿tú has cantado hoy, esta mañana, y has sentido que has cantado para Dios? ¿Que se lo has dicho a Él esas palabras? Cuando tú lo crees, cuando tú se lo dices a Dios, crees que Él está ahí presente cuando lo haces. Muchos nos acercamos a Dios en ocasiones en nuestra vida y no creemos que Dios está ahí, que Dios está escuchando nuestra oración, que Dios está presente en nuestra vida. Pero el escritor de Hebreos dice que toda persona que se acerca a Dios tiene que creer que Dios está. Tenemos que creer que Dios está en medio de nosotros para que las cosas vayan empezando a cambiar. Es el inicio. ¿Te has acercado hoy a este lugar o te acercas a diario en tu vida creyendo que Dios está ahí en medio de tus circunstancias? Entonces las cosas pueden empezar a ser diferentes y podemos empezar a hablar de fidelidad, de creer en Dios por quién es Él y no por lo que nos da. Y por eso dice el apóstol que sabe recompensar a quienes lo buscan, que Dios sabe recompensar a quienes lo buscan. Por favor, pregúntate esta mañana: ¿Dios es realmente tu Dios? ¿Dios es realmente el soberano en tu vida? Hay una expresión en el Antiguo Testamento que se le dio a Dios para poder decir que era nuestro Dios. Y usted seguramente la habrá escuchado muchas veces. En el Antiguo Testamento, para hablar de Dios, del Dios real, se refirió a personas, que era el Dios de personas. Y se le decía el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Para hablar que era el verdadero Dios. Entonces nos estamos refiriendo al verdadero Dios, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Pasémoslo a este tiempo. Piense en su abuelo. Voy a tomar una familia aquí cualquiera de la iglesia. Voy a pensar, el Dios de la abuelita María, el Dios de la señora Sandra y el Dios de Paola. Esto hace significado en nuestra vida, en nuestra familia, en mi generación. Porque se convierte en el Dios en el que creemos, pero también en el Dios que ha sido evidente en la vida de la familia. Y para hablar del Dios que creíamos, o del Dios que creían los antepasados, en este caso de Abraham, Isaac y Jacob, se hablaba de ellos porque había hecho algo en la vida de ellos. Había pasado algo en Abraham. Hemos hablado de Abraham, hace 8 días hablamos de Abraham, estuvimos hace 8 días, si no, véasela en YouTube, está la enseñanza de cierre del año. Pero hablamos sobre la fe de Abraham y que por la fe Abraham salió y Dios lo tomó por justicia. Y Abraham inicia y Dios se revela a Abraham y le dice a Abraham, yo soy el verdadero Dios. Y se revela a él y luego de eso se revela a Isaac y luego de eso se revela a Jacob. Y las siguientes generaciones hablan del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, también por lo que había hecho en la vida de ellos. Mira, en ocasiones en nuestra vida la fe no está basada simplemente en lo que nos pasa a nosotros y en lo que vemos. Alguno puede venir a este lugar y decir, pero es que yo no veo a Dios en mi vida, pero es que yo oro y yo no veo que Dios esté haciendo algo, pero es que yo oro y no ha pasado nada. Échale una revisada a tu historia. Échale una revisada a lo que Dios ha hecho antes con los demás, con tu generación, con tus abuelos, con tus padres. Y de esa manera encontrarás al verdadero Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La expresión la encontramos, o la palabra la encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Era lo que dice, cómo se presenta a Dios. ¿A quién se está presentando ahí? Miren lo que dice, versículo 6. Yo soy el Dios de tu padre. Le dice Dios a una persona, le dice, yo soy el Dios de ¿quién? De tu padre. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, ahí está Moisés, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. ¿Sabes cómo vio Moisés que era el verdadero Dios en quien tenía que poner su confianza? Cuando se refirió al Dios de sus antepasados, de lo que había hecho antes. Mira, si hay algo en lo que nos ha sustentado a nosotros en nuestra vida, o personalmente en mi vida, es saber que estoy siguiendo al verdadero Dios. ¿Y sabes por qué? No solamente por lo que he hecho en mi vida ahora, sino en mis momentos de duda y de debilidad, saber que Dios había hecho algo en la vida de mis padres, de mis familiares y de mis tíos, y que se había manifestado. Moisés está aquí delante de Dios y está con dudas, está con preguntas, ¿será que sí es Dios? ¿Será que no es Dios? Porque está en un lugar lejano, huyendo de Egipto y de las circunstancias que le estaban pasando en un mal momento en la vida de Moisés. Y Dios se muestra, y para decirle que es el Dios verdadero, el Dios de verdad, se presenta, yo soy el Dios de tu padre. El Dios en el que creyó tu padre, yo soy en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para decir que es el Dios verdadero. Mira, la fe consiste en esto, en creer en el Dios que han tenido tus padres o tus familiares, en saber que ha sido bueno con ellos y también va a ser bueno conmigo, y también va a ser bueno con mi generación. Así lo hace en la vida de Moisés. Pero luego encontramos una circunstancia en la vida de un personaje, como le digo, la Biblia está llena, léase la Biblia, pero la Biblia está llena de momentos de personas que pasan por circunstancias como la que pasó el pastor y su familia hace 8 días. No exactamente iguales, pero sí muy parecidas. Y encontramos la historia de Job. ¿Usted ha leído alguna vez el libro de Job? El libro de Job cuenta la historia de Job y cómo Job pasó por circunstancias muy duras en su vida. Ese no es Job, pero vamos a pensar que es Job. Y mira lo que dice, si tienes tu Biblia, ve a Job, al libro de Job, el versículo 1.
Mira lo que dice el libro de Job. Dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Este libro está hablando que Job era una persona buena o mala. Buena. El libro empieza describiendo que Job era una persona buena, que hacía bien las cosas, que no se equivocaba en muchas cosas, pero sí, sobre todo, tenía temor de Dios en lo que estaba haciendo. O sea, uno pensaría, no le podría pasar nada malo, porque era una persona intachable, hacía las cosas bien. ¿Cuántos intachables hay en este lugar? Hasta ahora, ahí ya casi. Intachables, de absoluta integridad. ¿Será que algo de eso nos describe un poco? Absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Pero ¿qué sucede en la vida de Job? Dice la Biblia, usted lo va a leer en su Biblia esta semana, en estos días, por favor léalo completo, yo le resumo. Pero dice que estaban en el cielo, en la corte celestial, los duros del cielo, y de repente apareció un malote, apareció Satanás en esa reunión de los duros del cielo. Y resulta que Satanás está ahí y Dios le habla a Satanás y le dice, imagínese que hay una persona buena en la tierra, buena, increíblemente buena. Le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Mire lo bueno que se porta. Y Satanás le dice a Dios, pero él es así con usted porque usted le provee todas las cosas. Porque usted le cuida a la familia, porque usted le ha dado de mucho ganado, porque usted le ha provisto todo lo que ha necesitado. Pero quítele eso y verá que Job va a renegar de usted. Entonces Dios le dice, bueno, ¿quieres darte cuenta que no? Entonces vamos a quitarle todo a Job. Ve y quítale todo a Job. Entonces Satanás sale del cielo, viene a la tierra y le quita todo a Job. Entonces, en un solo día, la Biblia dice esto, dice que en un solo día llegó una persona, un siervo, y le dice, Job, resulta que yo vengo de donde estaba el ganado, las vacas, donde estaban las reses, y vinieron una guerrilla y se robó todas las vacas y todas las reses, y mató a todos los siervos, solamente quedé yo y alcancé a venir a contarle. Y resulta que no había terminado de contar, no había terminado de tomar el respiro, cuando llegó otro. Le dice, Job, imagínese que estábamos cuidando a las ovejitas y resulta que cayó fuego del cielo. Yo no sé cómo, cayó fuego del cielo y mató a todas las ovejitas. Y apenas me pude venir aquí corriendo a contarle lo malo que había pasado. Y no había terminado cuando de repente viene otro, le dice, Job, imagínese que llegó otra guerrilla, los paramilitares, no sé, y llegaron y nos quitaron todo el ganado que teníamos, todo lo demás se lo llevaron, solamente pude venir yo. Y llega otro después, corriendo, otro siervo, Job, imagínense que estábamos reunidos con todos sus hijos allá, nosotros sirviéndole en la casa de todos sus hijos porque habían hecho fiesta el 31 de diciembre. Y llegamos y resulta que llegó otra guerrilla y mató a todos sus hijos, a todos los mató. Solamente pude llegar yo. Imagínense 4 noticias de estas. Noticia nacional. Job es quitado, baleados sus hijos, baleados todos sus hijos. Le roban todas las posesiones, cae en bancarrota. La historia de Job. Mucho de malas dirían algunos. Eso debió haber hecho algo malo ese Job. ¿Qué habrá hecho para que le hubiera pasado eso? Es que todas esas. Y Job se rasga las vestiduras y dice, no puede ser. Y llora y se quebranta, pero dice, al final estas palabras del capítulo 1 dice, ¿recibiremos solamente lo bueno de Dios? Bueno, no lo pude haber dicho en este tono, seguramente llorando. ¿Recibiremos solamente lo bueno de Dios? No. También vamos a recibir las cosas malas. Y suspira y trata de levantarse. Mire lo que pasa en el capítulo 2. En el capítulo 2, Dios habla con Satanás. El versículo 3.
Le dice, entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad, a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. ¡Wow! Imagínense todo esto lo que le pasó y sin ningún motivo. Uy, qué terrible. Y ahí viene Satanás y le dice, ay, pero él no ha dicho nada porque usted no lo ha tocado la vida de él. Usted no le ha hecho daño a la salud de él. Tóquele la salud y verá que ahí sí reniega de usted. Entonces Dios accede nuevamente a la petición de Satanás. Y le dice, bueno, toca la salud de Job, pero no lo mates. Tócale la salud, pero no me lo vaya a matar. O sea, cerquita, pero no lo puede matar. Esa es la opción, el requisito. Hágale lo que quiera, pero no lo mate. Entonces Satanás se va bajando. ¡Uy, qué bueno! Y se baja para la tierra. Y resulta que vienen un montón de enfermedades sobre Job. Uy, un montón de enfermedades. Y la mujer de Job lo ve así. ¿Qué haría usted de esposa de Job si lo ve así, enfermo y perdiendo todas las cosas? Uy, pues la mujer de Job le dijo, ya, maldiga a Dios y muérase. Imagínense esas palabras. Jóvenes que están en este lugar y que me escuchan, por favor consíganse una buena esposa. Hay mujeres que le pueden decir maldiga a Dios y muérase ya, y que no van a estar dispuestas a pasar por el calvario con usted. Pero las mujeres de Restauración y Vida, ¿sí, cierto que sí? Y este hombre lo deja a su mujer, pierde a toda su familia, se queda solo en la enfermedad. Y lo peor de todo es que no hay motivo alguno. O sea, está Job preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando todo esto? Y en el cielo hay, no hay motivo alguno. No hay razón. No te podemos decir por qué, porque no. Es sin motivo. Te estamos probando. Esa sería la respuesta, te estamos probando. Job entra en una posición y decir, ¿y Dios por qué es así? ¿Y Dios por qué? Seguramente usted se lo está preguntando, uy, Dios, ¿por qué es así? Sin ningún motivo, todo ese mal que le está haciendo a Job, que le hizo más bien. ¿Y por qué él pasa por estas circunstancias? Y es ahí donde mi querido y mi querida entra a relucir la fe. Es ahí en donde lo único que nos sostiene es en el saber quién es el Dios de nuestros padres. Es ahí en el único lugar en donde podemos mantenernos firmes y decir, yo sé quién es Dios, confío en Él. Es la única manera. Cuando nos encontramos en circunstancias como estas y no hay por qué, si no hay motivos y no hay algo que nos diga, es que más adelante voy a tener más, es que debe ser que más adelante, y uno trata de sacar fe de donde no hay, pero como que no hay razón. Y es ahí lo único que nos sostiene es la fe. Lo único que nos ayuda a seguir día a día es saber y confiar en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o en el Dios de mis padres y de mis antepasados. Y saber que Dios es bueno. Y saber que tengo a un Padre bueno, que a pesar de las circunstancias en las que atravesamos, Él va a estar con nosotros. A veces intentamos que Dios nos dé razón y razonar y pensarlo y decir que haya algún motivo, pero nuestra mente limitada no puede razonar ese tipo de cosas. El apóstol Pablo lo escribió en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16. Dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él a hacer las cosas? Bueno, no dice hacer las cosas, pero enseñarle a Él. Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo aquí? Tener la mente de Cristo es dejar que Cristo transforme mi manera de pensar y tratar de entender por medio de Cristo, de quién es Jesús, las cosas espirituales. Pero se vuelve muy complicado y poder tratar de conocer los pensamientos de Dios. Usted y yo, nuestra mente limitada, no lo podemos hacer.
Por eso desgastar nuestra energía en lo que Dios quiere hacernos entender en este tiempo es desgastante. Es desgastante. Y tal vez en menor lugar en donde deberías poner tu energía. ¿Dónde deberíamos poner nuestra energía en este tiempo de dificultad o de dudas? Sobre todo en quién es Dios. Yo sé que mi Dios es así. Yo sé que mi Dios es así. Y así le pasó a Job. Job preguntó en el capítulo 23, versículos 2 en adelante. Dice, no lo tengo en la pantalla, pero se lo leo rápidamente. Dice: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallará Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería. O sea, Job dice: yo voy a saber qué me va a decir Dios. Yo sé qué me va a decir y entendería lo que me diría. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder en el norte, yo no lo voy a ver. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Estas son las palabras de un hombre bien amargado. Las palabras de Job, que dice: mire, yo hice bien las cosas. Y como yo hice bien las cosas, Dios no debería permitir que me pasen estas cosas. Ustedes me siguen con esto, ¿sí? Me sigue con que Job le está exigiendo a Dios y le está diciendo: no tiene él razón para haberme hecho estas cosas, porque si yo hice bien las cosas, él tuvo que haberme bendecido. Si yo fui intachable y no cometí ningún error, dice incluso, me pudo haber pasado a prueba, porque era el proceso en el que estaba Job, puesto a prueba su fe, y voy a salir como oro, dijo él, limpiecito, no tengo nada. Y es la condición a veces de muchos de nosotros. Cuando pasamos por estas circunstancias difíciles en nuestra vida y donde no encontramos razones y le peleamos a Dios y le decimos: pero es que mira, yo voy delante de ti a tu silla y te digo y te canto tus verdades. Y yo sé que tengo razón. Y Job está ahí peleando delante de Dios, pero sabiendo de todas maneras que Él es bueno. Está defendiendo su casa, pero sabe quién es Dios. Es por eso que al finalizar de la historia me salto al último capítulo de esta novela. Adelanto toda la novela hasta el final. Y el Job capítulo 42, el versículo 3, dice: tú preguntaste, o sea, Dios preguntó a Job: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Está diciendo Job, está diciendo a Dios: tú me preguntaste que por qué yo estaba hablando de esta manera. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría? Y Job le está diciendo: yo soy el que no tenía ni idea de los pensamientos que tú tienes. Trataba de entenderlos, pero no lo lograba. No sé si alguna vez tú te has puesto en la posición de Job de tratar de entender los pensamientos de Dios y de tratar de entender por qué estas circunstancias en tu vida. Lo mismo le pasó a Job, y lo que dijo fue: hablaba cosas que no sabía, eran cosas demasiado maravillosas. Y el versículo 5, esta frase que es icónica, y si no la tiene subrayada en su Biblia, por favor subráyela ahora mismo. Dice: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Esta es la expresión de Job para hablar de un Dios que había escuchado,
pero que no había vivido en su vida. Sabía quién era Él porque me habían contado, pero no lo había vivido realmente, no había experimentado realmente quién era Él. Así hay una lista larga de cristianos. Así hay una lista larga de cristianos que creían o que creemos a veces en el Dios que debe actuar de cierta manera en nuestra vida. De pronto, si usted alguna vez le predicaron con las 4 leyes y se acercó al evangelio con las 4 leyes espirituales, le dijeron que Dios tenía un plan maravilloso con usted. ¿Alguna vez se lo dijeron? Dios tiene un plan maravilloso contigo. Y usted dijo: Señor, ¿cuál es el plan? Me quiero unir al plan. Y se quería unir al plan, pero resulta que el plan de Dios era otro. ¿Sí? Usted y yo no entendíamos, pensábamos que era un plan así extraordinario de ir a Estados Unidos, a Disney, a Europa, a algún lugar así a pasear toda plata. Uy, encontré a la lotería. Pero resulta que hay planes diferentes de Dios. Y pensamos que era todo plan bonito, color de rosa. Y eso le había pasado a Job. Pensaba que era un plan lindo todo el tiempo. Hasta ahora había oído de quién eras tú, pero ahora realmente te conozco. Y este realmente te conozco no es malo para Job. Al contrario, es entender quién es Dios, conocerlo realmente. Y es aquí en donde frenamos en seco usted y yo en esta historia y nos preguntamos: ¿conocemos a Dios realmente? ¿O solamente lo que nos han contado cada 8 días los domingos? ¿O solamente lo que nos han dicho el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Lo que nos han contado nuestros padres. ¿Realmente conocemos a Dios y lo hemos vivido? ¿Sabemos quién es por lo que han visto nuestros ojos? Esto es el siguiente paso de nuestra fe, el siguiente escalón de la fe. Ya no solamente seguirlo por lo que hemos oído, sino ahora también por lo que hemos visto de Dios. Es el siguiente escalón de nuestra fe. Y es lo que nos ayuda a entender. En ese momento Job no había sido sano. Todavía tenía llagas en su cuerpo, todavía estaba muy enfermo, todavía su mujer lo había dejado, todavía sus hijos seguían muertos, no tenía nada, pero conoció a Dios. Y ahí, en ese momento, llegó la luz para entender que lo que necesitaba era conocer a Dios para mantenerse adelante, para mantenerse firme, para ir con la fe que lo iba a ayudar a seguir adelante. Es lo que usted y yo como cristianos tenemos que entender. No son las circunstancias buenas las que nos mantienen firmes, sino es la fe en quién es Dios, quién es realmente conocido por nuestros ojos, por lo que ven nuestros ojos incluso espirituales de Dios. Hay 3 personajes en la Biblia que lo entendieron plenamente. Y dijeron: no son las circunstancias, sino es quién es Dios y lo que quiera hacer Dios. Lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 16. Dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de este ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aún así, si Dios no lo hace, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado a erigir. O sea, estos 3 hombres dijeron: yo creo en un Dios poderoso que me puede librar, pero si Dios no lo quiere hacer, igual no vamos a ir tras sus dioses, porque yo sé quién es el Dios verdadero y lo voy a seguir. ¿Cómo se llama eso? Fe. Saber quién es Dios. Y tristemente en mi vida he encontrado muchas personas que van detrás del que le haga el milagro. Pastor, pero la Virgen del Carmen a la que fueron a orar les hizo el milagro. ¿Por qué, pastor? Porque es que no vamos detrás del que nos haga el milagro. No vamos detrás del que más sane. Ay, pero mire que le oró al San Gregorio y les hizo el milagro y se sanó. Ah, bueno, pero ya sabemos que no es por eso que vamos a ser salvos. Ya sabemos que no es por eso que estamos detrás de ellos. Es que no seguimos al que más nos dé, como si se tratara de nosotros. Se trata de la verdad, de quién es Dios realmente. ¿Tú sigues qué en tu vida? ¿El que más te dé? ¿Que más plática me deje, pastor? ¿Más rentabilidad? ¿El que más te sane? ¿El que más te responda? ¿El que más te hable?
o seguimos la verdad de quién es realmente Dios? Y es por eso el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que nos permite a nosotros avanzar en circunstancias difíciles y saber quién es Dios realmente, y a pesar de que tengamos dudas y preguntas en nuestra vida y preguntar en momentos por qué, poder seguir andando y decir, bueno, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pueda que Dios me sane o pueda que no, pero igual Dios sigue siendo Dios y yo sigo confiando en Él, yo sigo creyendo en Él. Fe, de alguna manera, sobre nuestras expectativas. Nuestras expectativas de que Dios va a respondernos y nos va a hacer como si Dios nos debiera algo a nosotros por lo que somos. Como si Dios fuera nuestro bombero que tiene que apagar todos nuestros incendios. Como si girara en torno de nosotros la vida, cuando realmente es al contrario. Y giramos nosotros en torno de Dios. Porque sea que Dios haga en nuestra vida, o sea que no haga nada y diga, no quiero hacer nada. Usted y yo seguimos a Dios por quien es Él, porque es el único Dios, no existe otro más. Porque es el verdadero Dios, porque es el Todopoderoso, porque en Él, solamente en Él hay salvación, y es la única manera de que usted y yo nos acerquemos a Dios, sabiendo quién es Él realmente, poniendo nuestra confianza en Él. ¿Sabes qué pasó con ese momento de fe de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Sabes qué pasó con ese momento de fe? Hizo que una persona que no conocía de Dios y que antes tenía dioses por montones y estaba haciendo que la gente se arrodillara a sus dioses, exclamara esto en el versículo 28 de Daniel 3. Dice, en ese momento Nabucodonosor exclamó, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, pues confiaron en él y no cumplieron a mi edicto. Prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Por tanto, yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que profiera alguna blasfemia contra Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y que su casa sea convertida en muladar, porque ningún Dios hay que pueda salvar como este Dios. Para Nabucodonosor ya no fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se convirtió en el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y sabes por qué? Porque fue de alguna manera real. Había escuchado Nabucodonosor de quién era Dios, pero ahora sus ojos lo habían visto. Y este hombre, con el poder que tenía, dijo, nadie me va a hablar mal de este Dios en el reino. Si alguien llega a hablar mal de Dios, mire, le va mal. Pero tú y yo hacemos relevante no necesariamente porque Dios haga algo en nuestra vida, sino porque vemos que hace cosas en la vida de otros también. Y sabemos, Él es el Dios de estas personas lejanas, que no necesariamente es el nuestro, que ha hecho cosas poderosas en mi vida. O sea, no puedo decir, es el Dios de Felipe, sino porque he visto que es el Dios de Edgar y Clay. ¿Cómo los ha bendecido Dios? ¿Cómo ha hecho Dios milagros en su vida? Yo quiero seguir a ese Dios por la fe de lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. Y no necesariamente porque lo haya hecho en mi vida. Dios nos hizo un milagro en Nabucodonosor, pero lo hizo en la vida de otros. Y Nabucodonosor dijo, yo quiero servir a ese Dios porque no hay otro Dios que salve como el de Él. Finalizo con estos dos versículos de Ageo que nos hacen ver quién es Dios con nosotros, porque de pronto hay alguien aquí y diga, uy, no, pero entonces Dios nos va a dar duro. No. Mira, quiero decirte quién es Dios. Ageo capítulo 2, versículo 19 dice, ustedes todavía no tienen trigo en sus graneros. O sea, en los graneros están vacíos o solamente llenos de semilla. Ni hay uva en sus viñas, no ha salido la uva. No hay fruto en sus árboles, pero a partir de hoy voy a bendecirlos. Mira esta promesa tan linda de Dios. Dice, no hay nada que pueda decir que ustedes van a ser bendecidos. Todavía no hay plata en el banco, todavía no hay buen trabajo o no hay trabajo. Todavía no hay esperanza porque no me han llamado, no estoy en periodo de prueba en nada, ni me han llamado a una entrevista de trabajo. Pero Dios decidió bendecirme desde hoy. Dios decidió decir, hoy es el día para tu bendición.
Y yo sé que así es Dios, o sea, en cualquier momento me puede bendecir. No porque haya visto ya que yo haya sembrado, no porque yo ya haya visto que yo ya me estoy esforzando teniendo las semillitas, no, dijo, puede que no haya nada, pero si yo decido bendecirte hoy, te bendigo y punto. Ese es Dios, que por momentos puede decir, me quedo callado, pero por momentos dice, ya te quiero bendecir, te voy a bendecir hoy y punto. Es una razón para adorar y alabar a Dios y decir, Dios es bueno. Tengo un Dios que cuando quiere me puede bendecir y puede hacer cosas en mi vida. Dice Habacuc capítulo 3, versículo 17. Este debe ser nuestro lema para nosotros y cerrar esta enseñanza el día de hoy. Dice, aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni tampoco hay aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales, yo me alegro por ti, Señor. Me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. Tú, Señor, me das los pies ligeros como de cierva y me haces andar en mis alturas. Estas palabras de este profeta, en un momento de dificultad, como el que pudo haber estado Job en su momento donde no tenía nada. No había nada ahí, no había nada. No había flores, no había fruto, no había vacas, no había ovejas, no había nada. Pero este hombre dijo, no voy a alabarte por lo que haya, no voy a reconocerte por lo que haya, sino precisamente por lo que no hay y porque tú eres mi Dios y mi Señor, el Dios de mi salvación. No adoramos y no seguimos a Dios por lo mucho que nos dé, sino por quién es Él, el Dios de nuestra salvación. Y esa debe ser nuestra determinación para empezar este 2025. No seguir a Dios por las cosas buenas que nos pasen, que mataron a unos pastores, Dios mío, que Dios los tenga en su gloria. Pero yo voy a seguir al Dios de mi salvación, no por las cosas buenas que me pasen, sino por quién es Él. Y eso me sostiene, y eso me hace fiel delante de Dios, y eso me permite a mí crecer en la fe y ser maduro, no como un niño quien va detrás de sus golosinas, sino por una persona, un hombre, una mujer maduro, que sigue a Dios, porque ha decidido que Él sea su Dios y seguirlo hasta el final. Yo quiero preguntarte si esta determinación va a ser para ti en este 2025. Si esta determinación va a ser nuestro lema para nuestro resto de vida. No por lo que Dios haga, sino porque Él es tu Salvador y lo va a hacer. Puede que Dios haga aquí en la vida, en tu vida, haga cosas maravillosas, o puede que Dios decida reservárselas para cuando estemos con Él en el cielo. Pero igual Él va a ser nuestro Dios y nuestro Salvador. Y eso es nuestra fortaleza, que Él es nuestro Dios. Y que Él es un Padre bueno. No me hagan caras tristes. Ay, no, pastor, aquí en la tierra también. No, pero Dios es nuestro Padre bueno y también va a hacer cosas poderosas. Creer versus las expectativas. Que tu fe esté por encima de las expectativas que puedes tener de Dios. Que tus expectativas y mis expectativas no nos hagan alejarnos de Dios, sino que por el contrario nos hagan estar cerca de Él. Recuerda que no es porque Dios nos deba algo. No seguimos a Dios y no venimos a este lugar y Señor, mire, yo fui 52 domingos o 53 el 2024, yo veré el 2025, yo veré Dios. No es porque Dios nos deba nada, sino porque Él es el único Dios, por eso lo seguimos. Vamos detrás de Él porque Él es nuestro Salvador. Al parecer, la mayoría de los creyentes se les permite atravesar por valles emocionales y espirituales cuyo propósito solamente es probar su fe en el crisol del fuego. ¿Por qué? Porque la fe ocupa el primer lugar en la lista de prioridades de Dios. Esta decisión de creer cuando no se nos ha dado la prueba, cuando no se nos ha dado la prueba ni las hemos recibido respuestas. La pregunta fundamental para nuestra relación con el Señor es, ¿Él es Dios nuestro Salvador? Él jamás hará nada que pueda destruir la necesidad de tener fe. En realidad, Él nos guía a través de los tiempos de prueba, específicamente para cultivar esa confianza y dependencia de Él.
Estamos por estos momentos difíciles y sobre todo lo importante es que Dios está con nosotros. Eso debe ser nuestro baluarte, lo más valioso, que Dios está contigo. ¿Tú crees que Dios está contigo? Amén. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y el Dios de tus padres y de tu generación. Y lo vas a ver ahí al lado tuyo, aunque no haga lo que tú y yo queremos que haga, aunque su respuesta no sea sí para nosotros, pero aún así seguimos creyendo en Él. Amén. ¿Qué tal si te pones en pie y le decimos esta decisión de Dios, decisión nuestra hacia Dios? Descansa su colita de paso. Iniciamos este primer domingo del año con esta determinación para ser maduros espiritualmente y para enfocarnos en quién es Dios. Por eso dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, pon tus ojos en el autor y consumador de la fe, en Dios, quien es nuestro Salvador. Dile: Señor, gracias porque tú eres mi Dios, quien me salva, porque tú eres el Dios que me ha rescatado, el Dios en quien creo, el Dios de mis padres, el Dios de mis antepasados, de mis abuelos, pero también el Dios de mi generación venidera. Sé que has sido real para mí, he visto, comprendido cosas acerca de ti. Y si has aprendido algo en la iglesia, dile: Señor, he aprendido algo en mis clases dominicales, en mis reuniones en grupos, he aprendido algo sobre ti. Y sé que tú eres el Dios de verdad. Señor, como iglesia queremos decirte el día de hoy, no creemos en ti por las cosas que nos das. No creemos en ti por el cuidado y la protección que nos das, aunque nos cuidas y nos proteges, y si hasta aquí estamos es por tu cuidado y tu protección. Pero no te seguimos por eso. Señor, no te seguimos por las bendiciones que nos das. Te seguimos porque tú eres el único Dios, nuestro Salvador. Tú eres el único que ha sido constante y fiel en nuestra vida. Tú eres el único Dios que puede sacarnos de la maldad y enseñarnos la verdad. Tú eres el único Dios quien ha prometido en nosotros un lugar celestial, el único que ha entregado su vida para que creamos en Él. Hoy venimos, Señor, y te decimos: tú eres lo más importante. Y quizás, Señor, hay cosas en nuestra vida que te estemos pidiendo y podamos decir esta resolución como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego. Aunque Dios no lo quiera hacer, con todo seguiremos siendo fieles. Con todo seguiremos manteniendo nuestra fe, porque queremos agradarte a ti, porque es nuestro objetivo. No se trata de nosotros, Señor, esta vida se trata de ti, Señor, pero aún así piensas en nosotros y nos entregaste tu vida y nos entregaste tu sangre. Y cuando pensamos en ti, tú piensas en nosotros. Y cuando nos enfocamos en ti, tú te enfocas en nuestras necesidades. Y hoy queremos, Señor, reenfocarnos para empezar este 2025. Empezar enfocados de la manera correcta en quién es nuestro Dios. En nuestro Dios todopoderoso, el Dios de nuestros antepasados. El Dios, diga el Dios de Felipe, el Dios de su vida, el Dios de su nombre, diga: tú eres el Dios mío. Y diga: ahora tú eres el Dios de mis hijos. Si tiene hijos, dígale: tú eres el Dios de mis hijos. Y así va a ser, porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Quiero preguntar si hay alguien que ha venido a este lugar hoy por primera vez. Dijo: yo arranco el año yendo a la iglesia. Si hay alguien que viene por primera vez, por favor ahí levante su mano. Tenemos un detalle especial para darle. No, ya hemos venido antes. Bien, iglesia, Dios les bendiga, una excelente semana. Tenemos tinto de aromática en la parte de atrás. Bendiciones a todos.